El 2 de diciembre de 1993, a las 10:23 de la mañana. Durante exactamente 5 minutos y 47 segundos, Pablo Escobar conversó con su hijo. 5 minutos y 47 segundos del afecto de un padre. 5 minutos y 47 segundos. Eso le costará todo, porque en algún lugar de un refugio de cemento al otro extremo de la ciudad, las máquinas están prestas a escuchar, a calcular, a triangular. El individuo más buscado del mundo acaba de autoinfligirse su propia sentencia de muerte con una simple llamada telefónica. Esta es la historia de cómo el príncipe de la cocaína vivió su último día en este mundo y de cómo una charla derribó un imperio que movía unos $400 millones semanales y que dejó la sangre de 4,000 almas. Hace 16 meses, Pablo Escobar habitó como un monarca en una prisión que él mismo había erigido. La catedral no era una cárcel, era una fortaleza, un ático, una sede de operaciones. Contaba con un spa, un campo de fútbol y una discoteca. Organizaba fiestas mientras gobernaba un imperio de la cocaína que generaba más efectivo que las economías enteras de ciertos nobles. Pero incluso los soberanos cometen errores. ¿Creías que podrías robar $20 millones y no habría consecuencias? Conoces mis normas. Dilo. Plata, oro loco. Pablo, por favor, no lo hagas. Te lo suplico. Lo haremos. Arregla todo. Por favor. Ahora encárgate de ellos y no dejes rastro. Por favor, no me perdones. Nunca volveré a hacer nada malo. Salud al diablo. Cuando ejecutó a 2 de sus propios hombres dentro de esos muros, el presidente Gaviria tuvo suficiente. La orden cayó. Trasladarlo a una prisión auténtica. Escobar tenía otros planes. El 22 de julio de 1992, mientras las fuerzas gubernamentales atravesaban una espesa neblina, Pablo simplemente desapareció. Maldito sea. 400 soldados, helicópteros, observadores internacionales, y salió caminando como un espectro. El mayor escape de la historia contemporánea, pero también marcó el inicio del fin. Lo que siguió fue la caza humana más costosa de la historia. Un bloque de búsqueda, una unidad de élite de 600 hombres respaldada por la CIMUA, la DEA y la Fuerza Delta. Su misión, localizar y eliminar a Pablo Escobar. Su presupuesto sin límites. Sus métodos, lo que fuera necesario. Las calles de Medellín se transformaron en un campo de batalla. La respuesta de Escobar fue, como siempre, brutal. Coches bomba dirigidos a las familias de los agentes, asesinatos de cualquiera que auxiliara a las autoridades. Ofreció recompensas por cabezas policiales, $1,000 por un oficial regular, $2,000 por un sargento. La ciudad sangraba, pero los cazadores tenían ventajas que Escobar desconocía. Tecnología de vigilancia oficialmente inexistente, equipos de intercepción telefónica valorados en millones de dólares, y un arma secreta. Podían rastrear cualquier llamada en Colombia en tiempo real, y solo necesitaban que él cometiera un error. Durante 16 meses, el criminal más célebre del mundo vivió escondido, moviéndose de guardia en guardia, durmiendo en sótanos, áticos y trasteros. El hombre que en su día tuvo 7 aviones y contaba el dinero con pesas industriales, ahora llevaba su vida en una simple bolsa. Vio su propio entierro por televisión. Sus enemigos difundieron su esposa, María Victoria, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, se ocultaban en hoteles, cambiando de ubicación cada pocos días. La policía también los acorralaba. Pablo estaba entre rendirse para salvar a su familia y seguir huyendo para salvarse. El 2 de diciembre de 1993, amanece sobre Los Olivos, un vecindario de clase media en Medí. En una modesta casa de 2 pisos, el hombre más buscado del planeta despierta para lo que será su último amanecer. Pablo Álvaro Escobargia tiene 44 años, lleva 499 días prófugo. El hombre que alguna vez fue propietario de cientos de inmuebles que valen miles de millones, ahora reside en 2 habitaciones alquiladas. El hombre que empleó a miles ahora, solo cuenta con 2 guardaespaldas. Álvaro de Jesús Aguadello Lemon y otro conocido como Salario, apodado El Arte. Son todo lo que se interpone entre él y los cientos de hombres que lo persiguen. Esta mañana, Pablo hace lo que ha venido haciendo todas las mañanas durante más de un año. Lee sobre sí mismo en los periódicos, pero las noticias de hoy son distintas. Los reportes sugieren que su familia podría hallar asilo en Alemania. Una chispa de esperanza. N rumores sobre su muerte. Leía periódicos que lo etiquetaban de todo, desde terrorista hasta héroe popular.
pero el aislamiento lo estaba consumiendo. Un líder que comandaba ejércitos viajaba ahora con apenas 2 guardaespaldas. Lo peor era que su familia se desmoronaba. Si logran escapar, tal vez pueda hallar paz en su seguridad. Durante meses, Pablo había seguido una regla de hierro: nunca permanecer al teléfono más de 3 minutos, nunca llamar 2 veces desde el mismo lugar, nunca romper el protocolo. Su vida dependía del silencio electrónico, pero esta mañana algo se rompe dentro de él. Quizá sean los artículos sobre su familia, quizá la soledad, quizá la simple necesidad desesperada de un padre de escuchar la voz de su hijo. Sea lo que sea, Pablo Escobar está a punto de quebrar su propia norma. Exactamente a las 10:23 de la mañana, marca un número que ha memorizado pero a menudo evita llamar. El número lo conecta con una habitación de hotel en Bogotá, donde su hijo de 6 años, Juan Pablo, se oculta junto a su madre y su hermana. Pablo aún no lo sabe, pero en un búnker de concreto al otro lado de Maine, las máquinas ya han empezado a escuchar. Por primera vez en meses, Pablo se permite ser solo un padre. Habla con Juan Pablo sobre planes de fuga, sobre México, sobre volver a empezar. Le dice a su hijo que lo ama. Promete que se reunirán pronto. La conversación es cálida, emotiva, humana. Pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Su límite habitual. Pero Pablo continúa hablando. 4 minutos, 5 minutos. De fondo, su hija, Manuela, se ríe de algo en la televisión. Son sonidos familiares normales que han estado ausentes de su vida durante demasiado tiempo. 5 minutos y 47 segundos. Esa es la duración de la llamada. Pablo cuelga. Siente algo que no había sentido en meses: la esperanza. No sabe que, al otro lado de la ciudad, los operadores del equipo de búsqueda ya están señalando su ubicación en sus mapas. En un recinto fortificado al otro lado de Medellín, bancos de computadoras procesan el error fatal de Pablo. La tecnología de los sistemas de radiogoniometría, tan avanzada que oficialmente no existe en Colombia, ha detectado su posición con un margen de error de 100 metros. El barrio de Los Olivos, 2 posibles calles, 3 posibles viviendas. Después de 499 días de rastreo, finalmente lo han localizado. La orden sale de inmediato: rodear el área, prepararse para el encuentro, tomarlo vivo si es posible, pero asegurarse de que no escape de nuevo. 43 operadores del equipo de búsqueda se suben a camiones blindados. Han recibido entrenamiento para este momento durante más de 1 año. Muchos de ellos han perdido amigos por las bombas y balas de Escobar. Esto ya no es solo una misión, es personal. Quizá, por primera vez en meses, Pablo Escobar se siente casi normal. Bromea con Leanne sobre ese café terrible. Observa a los niños jugar al fútbol desde la ventana y recuerda cuando construyó campos para niños como ellos. Por un instante, no es el rey de la cocaína. Es solo un hombre que extraña a su familia. Afuera, Los Ibos continúa con sus quehaceres diarios. Las madres cuelgan la ropa. Los niños persiguen un balón de fútbol gastado por calles polvorientas. Nadie sabe que, en cuestión de minutos, este tranquilo barrio se convertirá en el escenario del tiroteo más famoso de la historia de Colombia. Las primeras unidades de búsqueda llegan a la 1:47 de la tarde. Se mueven como fantasmas por las estrechas calles, toman posiciones, francotiradores en los techos, equipos de asalto en ambos extremos de la cuadra. La red está completa. Pablo Escobar está rodeado. Exactamente a las 2:04 de la tarde, Pablo mira por la ventana y ve algo que le hiela la sangre. Un hombre con equipo táctico agazapado detrás de un auto. Luego otro, luego otro. Después de 16 meses huyendo, la búsqueda finalmente lo ha encontrado. «Nos jodimos», grita a sus guardaespaldas. «Estamos jodidos». Es lo último que Pablo Escobar dirá que no sea un disparo. Lemon agarra un AK-47. Pablo desenfunda su pistola favorita, una Sig Sauer de 9 milímetros que lleva años cargando. Eloet revisa su arma. El primer disparo proviene del bloque de registro. Un disparo de advertencia al aire. La respuesta de Pablo es inmediata y predecible. Contraataca. La batalla de Los Olivos ha comenzado. En los siguientes 6 minutos se dispararon más de 200 proyectiles en una tranquila calle residencial. Lo que sigue son 6 minutos de pura violencia. Leanne desata fuego automático completo desde el segundo piso. Su AK-47 escupe balas a 600 rondas por minuto. El bloque de búsqueda devuelve el fuego con precisión militar. Rifles AR-15 a granel. Todo lo que tienen. Las balas atraviesan las delgadas paredes de la casa como si fueran de papel.
Las ventanas estallan en lluvias de cristal. Los coches quedaron destrozados por el fuego cruzado. El sonido es ensordecedor, un rugido constante de disparos que se escucha incluso en la mitad de Medí. Pablo se da cuenta de que no pueden ganar esta pelea. Son demasiados y ocupan mejores posiciones. La única opción es la que ha tomado docenas de veces antes: huir, pero esta vez no hay a dónde ir. Pablo y Lemon irrumpen en la azotea. Es la misma ruta de escape que Pablo ha utilizado innumerables veces, atravesando las tejas de arcilla, saltando de casa en casa, desapareciendo en el laberinto de tejados de Medellín. Pero esta vez es distinto. Las balas los persiguen a través de las tejas. Lemon cae primero. 3 balazos en el pecho. Pablo no mira atrás. No puede. La sangre le chorrea a borbotones desde las heridas de la pierna y de la espalda, pero insiste en seguir. Con 51 años, con exceso de peso, exhausto, no obstante continúa corriendo. Por un instante parece que podría lograrlo. Pablo Escobar ha escapado de situaciones imposibles antes, pero tropieza, se desequilibra y, en ese instante de fragilidad, el cerco de la búsqueda se cierra. El rey de la cocaína yace sobre un techo de tejas de arcilla rodeado por los hombres que lo han perseguido durante 499 días. La sangre se acumula a su alrededor, pero Pablo Escobar permanece con vida. Continúa desafiando. Sus ojos no reflejan miedo ni arrepentimiento, solo el frío cálculo de un hombre que decide cómo terminará su historia. Lo que sucede después depende de a quién le creas. Versión oficial. Un agente del bloque de búsqueda dispara el tiro de muerte. Versión no oficial. Pablo busca su pistola una última vez, pero, en lugar de apuntar a sus enemigos, se apunta a sí mismo. A las 15:15 del 2 de diciembre de 1993, Pablo Álvaro Escobar Gaviria murió en una azotea de Los Olivos. El hombre más buscado del mundo, el criminal más adinerado de la historia, un padre que solo deseaba escuchar la voz de su hijo una vez más. La noticia se difunde por todo el orbe en cuestión de minutos. En Medellín, la gente sale a las calles, algunos celebran, otros están de luto. Pablo Escobar fue muchas cosas para mucha gente. Monstruo, héroe, padre, terrorista. Pero nunca fue una sola cosa. Su muerte marcó el fin del cártel del Medallón, pero no de la guerra contra las drogas. Otros cárteles se apresuraron a ocupar el hueco. La violencia continuó. La cocaína siguió fluyendo. Quizás ese sea, en última instancia, el verdadero legado de Pablo. No el imperio que edificó, sino la guerra que lo sobrevivió. La llamada que lo mató duró 5 minutos y 47 segundos. En esa breve charla con su hijo, Pablo eligió el amor por encima de la supervivencia. Quizás, al final, eso lo haga humano. Quizás eso lo haga padre. O tal vez simplemente lo haga. La vida de Pablo Escobar, llena de poder, violencia y traiciones, terminó por una simple llamada. Pero esta es solo una de las miles de historias fascinantes detrás del crimen organizado. Si te atraen los misterios de la historia y el lado oscuro de la mente humana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas el próximo capítulo y activa la campanita para que la curiosidad te guíe.